Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias que son la base de todo, ¿no? La clásica lucha entre el bien y el mal. Pero ojo, que esta historia no arranca en la Tierra, ni mucho menos. Empieza con una guerra en el mismísimo cielo, una guerra que, al final, desemboca en la creación de un mundo nuevo y en una decisión que, bueno, lo cambió absolutamente todo. La pregunta de fondo es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo este lío? Vamos a bucear en los textos para intentar entender de dónde viene un conflicto que, según esta visión, todavía hoy sigue resonando con fuerza. Así que para empezar a tirar del hilo, tenemos que rebobinar bastante. No nos vamos al jardín del Edén, no, nos vamos mucho más atrás, a las cortes celestiales, justo al momento en que estalló la primera, y la más grande, de las rebeliones. Y aquí los textos no se andan con rodeos, ¿eh? Son súper directos, casi cinematográficos. Hablan literalmente de una guerra. O sea, no una pequeña discusión. No, una guerra en toda regla. Y los bandos estaban muy claros. Por un lado, el Hijo de Dios, con sus ángeles leales, y por el otro, pues el que llaman el archirrebelde, Satanás, junto a todos los que decidieron seguirle. El desenlace fue fulminante. La rebelión fue aplastada y los rebeldes expulsados del cielo. Y aunque esto parece el final del primer acto, digamos, ya os adelanto que la guerra no había hecho más que empezar. Y aquí está, para mí, el meollo de la cuestión, la transformación brutal que sufre. Fijaos en el contraste. Antes de rebelarse, se le describe como el director del coro celestial, pura armonía, honor, felicidad. Y después, ¿qué queda? Pues todo lo contrario. Discordia, una amargura total, odio. Es una caída en picado, y no solo de estatus, sino de su propia esencia. Vale, entonces, con la guerra en el cielo terminada, o al menos en pausa, la acción cambia de escenario. El conflicto se traslada a un tablero de juego completamente nuevo, nuestro planeta, la Tierra, y la llegada de un nuevo protagonista. La cosa es que la creación de la humanidad, según estas fuentes, no fue algo que surgiera de la nada. Para nada. Tenía un propósito muy específico, directamente relacionado con esa rebelión celestial. La idea era, por un lado, poblar la Tierra, pero también, y esto es muy interesante, se pensaba en repoblar el cielo, llenar esos asientos vacíos que dejaron los ángeles caídos. Así que se crea un tipo de ser totalmente nuevo, nosotros, la humanidad, hechos a imagen de Dios y, ojo al dato, con una capacidad mental solo un poco menor que la de los ángeles. Casi nada. Claro, en cuanto aparece esta nueva creación en escena, el conflicto encuentra el campo de batalla perfecto. Satanás, ya expulsado del cielo, mira a Adán y Eva y ve la oportunidad de oro para seguir con su guerra. Su objetivo, conseguir que los primeros humanos se parezcan a él, a su naturaleza rebelde, y así, de paso, darle un golpe directo a la autoridad de Dios en su nuevo proyecto. Pero esto no fue un ataque de rabia, fue todo lo contrario, fue un plan muy bien pensado, metódico, casi como una partida de ajedrez, y al analizarlo es cuando vemos lo retorcida que era la trama. A ver, fijaos en las capas que tiene este plan, porque es increíble. El plan A, el principal, era sencillo, conseguir que Adán y Eva desobedecieran. Pero, ¿y si salía mal? Tenía un plan B. Si Dios les perdonaba, él esperaba que, de alguna manera, esa misericordia también les salpicara a él y a los suyos. Y si eso también fallaba, pues plan C, unirse a ellos en su rebelión, hacerse con el control del Edén y, sobre todo, llegar al árbol de la vida. Frente a esta amenaza, la respuesta divina no se hizo esperar. A Adán y a Eva no se les dejó a oscuras, ni mucho menos. Se les envió a 2 ángeles para ponerles sobre aviso. Les contaron todo, la historia de la rebelión, los planes de Satanás, todo. Y les dieron un consejo clave, una especie de salvavidas. Obedeced y, sobre todo, no os separéis el uno del otro. Mientras siguieran esas reglas, estarían a salvo. Y con todo este panorama, llegamos al momento clave, el punto de inflexión de toda la historia. Porque a pesar de todas las advertencias, al final se produce ese encuentro, el encuentro que lo iba a cambiar todo, junto al famoso árbol prohibido. Para llevar a cabo su plan, Satanás fue muy astuto con el disfraz. No apareció en plan soy el malo. ¿Qué va? Usó a un intermediario, la serpiente. Y no una serpiente cualquiera, ¿eh? Los textos la describen como uno de los animales más listos y bonitos de la creación, que incluso tenía alas y brillaba como el oro. Vamos, una lección genial para pillar desprevenida a cualquiera y no levantar sospechas. Y la conversación empieza de una forma súper sutil. No es una orden, es una pregunta que parece inofensiva, pero que va directa a sembrar la duda. Y aquí viene lo más interesante de todo. Según las fuentes, esa pregunta no era casual. Era ni más ni menos que un eco de lo que Eva ya se estaba preguntando por dentro. Por eso fue tan efectiva.
Y aquí la cosa se pone interesante, porque Eva, al responder, cambia un poquito la orden original de Dios. Ella añade eso de «y tampoco lo toquéis». Y eso Dios no lo había dicho. Es un pequeño añadido, casi sin importancia, ¿verdad? Pues no. Según estos textos, ese pequeño cambio le da al tentador la apertura perfecta que estaba buscando. La siguiente jugada del tentador es sencillamente magistral y va a la yugular. Primero, contradice a Dios de frente. Tranquilos, que no vais a morir. Y segundo, pinta a Dios como un egoísta que les está ocultando algo. La prohibición, le dice, no es por su bien, es para que no seáis tan listos y poderosos como Él, para que no seáis como Dios. Al final, Eva cae en la trampa y come. Pero ojo, la historia de Adán es muy distinta. Los textos dejan muy claro que a él no le engañaron. Él sabía perfectamente lo que hacía. Su decisión fue totalmente consciente y la tomó por amor a Eva, por esa angustia de haberla dejado sola. Básicamente, decidió compartir su suerte, fuera cual fuera. Y el efecto fue instantáneo, demoledor. Todo ese amor, toda esa paz que habían conocido, desapareció, se esfumó. ¿Y en su lugar qué quedó? Pues un vacío, lleno de culpa, de miedo, esa sensación de haberse quedado desnudos no solo físicamente, sino por dentro. Pero la historia no acaba aquí, con este desastre, ni mucho menos. La acción vuelve al cielo porque ahora había que dar una respuesta a esta crisis, a esta nueva situación de la humanidad. A ver, la deuda que se había generado con esa desobediencia era, según esta teología, gigantesca, impagable. Tan grande que ni la vida de un ángel ni la de todos los ángeles juntos alcanzaba para saldarla. Hacía falta algo más. Solo había una vida que se consideraba de valor suficiente como para ser el rescate, la del propio Hijo de Dios. Solo eso podía equilibrar la balanza de una ley tan sagrada. Y a partir de ahí, todo se precipita. Se activa un protocolo, por así decirlo. Primero, en el cielo, se celebra ese concilio y se pone en marcha el plan de rescate con la oferta de Jesús. Segundo, en la tierra, se les comunica a Adán y Eva que tienen que irse del Edén, y para asegurarse se colocan ángeles con espadas de fuego para que no puedan volver al árbol de la vida. Y por último, se crea la primera ofrenda por el pecado, un ritual que serviría como un recordatorio constante del precio a pagar y como una sombra de ese gran sacrificio que estaba por venir. Y llegamos ya a la parte final. Vamos a darle una vuelta al legado de todo esto. ¿Qué implicaciones tiene esta historia a largo plazo? ¿Qué ideas fundamentales sobre el mundo y la vida se extraen de ella? Pues básicamente, esta historia pone sobre la mesa varios conceptos que son pilares teológicos. Define el pecado no como un simple fallo, sino como algo mucho más profundo, una ruptura que te corrompe por dentro. Nos da una explicación para el origen del sufrimiento. Es una consecuencia directa de la desobediencia. Pero quizás lo más importante es que introduce dos ideas clave, la de que hace falta un redentor, alguien que pague la deuda, y la promesa de que las cosas se pueden arreglar, de que hay un camino de vuelta. Al final, toda la existencia humana queda enmarcada como el gran escenario de esa lucha eterna entre el bien y el mal. Y con esta reflexión lo dejamos, con una pregunta que queda flotando en el aire. Si pensamos más allá de las creencias de cada uno, ¿de qué manera esta historia tan antigua, esta narrativa sobre una elección, una caída y una promesa de rescate, sigue dando forma a cómo entendemos hoy en día cosas tan fundamentales como la moral, el porqué del sufrimiento o incluso la esperanza? Ahí queda la pregunta. Muchísimas gracias por la atención.